¿Qué tal, señores? Bienvenidos a Espacio Abierto, un programa que hoy aunará patrimonio, historia, literatura y solidaridad. Un libro de un castellano y leonés cuya trama se desarrolla en un pequeño pueblo de la España rural nos servirá de hilo conductor para conversar de la importancia de la preservación de nuestro legado cultural y patrimonial. Porque, en honor a la verdad, la riqueza de Castilla y León en estos aspectos es extraordinaria. Nos lo cuenta en su informe Leticia Sánchez. 271.000 bienes, 2.500 de interés cultural, 130 conjuntos históricos, 500 castillos, 23 enclaves arqueológicos y 11 bienes patrimonio de la humanidad. Ninguna comunidad atesora los bienes de Castilla y León, que es también la que más suma, 539, en la lista roja del patrimonio que cada año elabora la Asociación Hispania Nostra. En España, 1.569 bienes están en riesgo de desaparición o destrucción. Desde 2014, esta asociación ha recaudado 1 millón de euros de más de 10.000 colaboradores que han permitido recuperar 61 bienes, y son cada vez más los municipios que recurren al micromecenazgo para recuperar su patrimonio. Una apuesta colectiva como la que ha llevado toda su vida el arquitecto Peridis y que ahora recoge en este libro El tesoro del convento caído, y que se suma al presupuesto destinado desde las administraciones. Desde la puesta en funcionamiento del programa del 2% cultural, el Gobierno central ha aprobado 1.237 proyectos con un presupuesto de 1.177 millones de euros. Castilla y León presupuestó en 2024 una partida de 50 millones de euros para la restauración y conservación del patrimonio, un 76% más, y el año pasado aprobaba una nueva ley de patrimonio que contempla un censo único, la incorporación de los conjuntos industriales y los paisajes culturales como categorías de protección con zonas adicionales, o la preservación y protección de los valores de la peregrinación en los distintos caminos de Santiago. La norma recoge también multas de hasta 10.000 euros para los delitos leves y de hasta 600.000 para los muy graves, y compatibilizará la protección y la conservación del patrimonio con el aprovechamiento social y económico del territorio donde se asienta ese legado histórico y artístico. La financiación es un reto, la conservación, pero también la sensibilización desde la educación y la digitalización y el uso de la inteligencia artificial. En restauraciones como la de Notre Dame, la tecnología desempeñó un rol vital en el proceso y la posibilidad de contar con un gemelo digital de cada detalle del monumento. Precisamente lo apuntaba la compañera, la tecnología también es un elemento trascendental para la recuperación y la conservación de nuestro patrimonio. Ha venido para que, más allá de la memoria, nos sirva de documentación de aquellos elementos que pueden deteriorarse o perderse con el paso del tiempo. Y si hay alguien que se ha implicado y mucho en recuperar un excepcional ejemplo del arte mudéjar, a la par conjunto monástico románico inigualable, ese es nuestro invitado, el gran José María Pérez Peridis. Bienvenido. Bueno, el gran... Para nosotros el gran, absolutamente. Y para todos, me imagino, para todo el mundo que es así. Estoy en cuarto menguante. De eso nada. Peridis, ¿es cuestión de dinero el preservar tantísimo patrimonio? Ya no hablamos de Castilla y León, de España. Tenemos patrimonio en todos los aspectos, en todas las disciplinas. Sí, pero las sociedades asignan los recursos en aquello que consideran más necesario. Y hay muchas cosas en las que invertir: la sanidad, la educación, la seguridad, la defensa, etcétera. Pero hay algo que tiene un valor incalculable, que es el patrimonio. Porque además no es nuestro, pertenece a los que lo hicieron y pertenece a las sociedades venideras. O sea que no tenemos derecho a dejarlo que se pierda. Esta es una carrera de relevos de la historia. Tenemos un testigo, lo recibimos de nuestros padres y tiene que pasar a nuestros hijos, a ser posible, acrecentado. Ese concepto de amor por el patrimonio, que además siempre abandera, ¿es necesario amar el patrimonio para entenderlo y para saber el valor que al final tiene? Porque es verdad que la cultura de la conservación del patrimonio ha venido prácticamente hace 4 días. Bueno, los romanos también, los romanos en el Renacimiento era la conservación. Ellos decían que todo lo que fue Roma lo cuentan estas ruinas. Es decir, cualquier elemento del pasado es nuestra memoria, es nuestra foto de familia. En el patrimonio nos vemos como éramos. Yo siempre comento que el patrimonio es como era, cuando éramos como niños.
en esta sociedad. Es decir, de la sociedad en que vivimos, la infancia es la época del románico. No es ya Roma ni los bárbaros, no. La fusión de todo ello, mirando a Roma, es el románico. En todo caso, es verdad que en las últimas décadas se ha incentivado, se ha pronunciado mucho más ese respeto al patrimonio, a los monumentos, a la historia. Pero ¿cuántos edificios o cuántos monumentos se perdieron por el camino precisamente por eso? Bueno, eso la historia hace y deshace. Claro. Entonces es un constante movimiento de las cosas, sobre todo en las ciudades. Claro. Las ciudades se van deshaciendo a la vez que crece la ciudad, devorando la que había muchas veces. El patrimonio monumental, pues bueno, depende, has tenido sus avatares. Yo creo que desde hace 40 o 50 años hay un gran esfuerzo en España, por mandato constitucional y por sensación de la gente y por economía, claro. Porque el patrimonio, no olvidemos que es una riqueza extraordinaria y eso se ve en el turismo. También, es cierto. De todas maneras, no hay que tirar la toalla. Incluso viendo un elemento arquitectónico en ruinas, siempre hay una oportunidad y Peridis nos lo ha demostrado porque él consiguió precisamente eso. Queríamos precisamente mostrárselo porque vamos a tener por delante muchísima conversación, pero antes queríamos que vean en imágenes cómo fue posible la restauración de ese convento caído allá por 1978, cuando el entusiasmo de nuestro invitado consiguió implicar a todo un pueblo. Es un reportaje de Nacho Vicente y José Bermúdez. El origen estaría ya a finales del siglo XI, donde sabemos que aquí ya existía un pequeño cenobio habitado por monjes que en aquellos momentos no pertenecían a ninguna orden y eran monasterios de patronato familiar. La fecha clave es el año de 1169, que es cuando ya el rey Alfonso VIII entrega ese monasterio a la orden premostratense, que es la orden que lo va a ocupar hasta el final, y ahí se abre pues, durante la Edad Media un periodo de esplendor. Los reinos son más estables, hay una estabilidad económica. Fueron tiempos de bonanza climática, había mejores recursos y había un excedente que se permitió invertir en la construcción de iglesias y en la dotación de elementos litúrgicos para esas iglesias. Es la gran eclosión del románico. Tras superar una crisis, pues el monasterio vivirá un periodo de estabilidad que tendrá ese punto final con la desamortización de Mendizábal en el año 1835, ¿no? Ahí se inicia poco a poco pues, ese declive. El nombre con el que se le conocía era el convento caído. Nos tenemos que imaginar, ¿no? Por ejemplo, este claustro desprovisto de sus capiteles, las tumbas abiertas, ¿no? Muchos restos tirados entre la maleza y bueno, pues esa gente que de alguna manera también se colaba, pues porque las ruinas siempre son evocadoras, ¿no? Y atraen a los más curiosos. Yo creo que en aquellos años era pues una situación un poco de lejanía, ¿no? Estaba a las afueras de Aguilar, era algo pues que consideraban que tuvo un pasado, pero que era muy difícil que tuviera un futuro. Cuando se recupera con la intención de que sea un gran dinamizador cultural. No solamente un monumento, como se llamaba antes, un monumento nacional, sino, como se llaman ahora, un bien de interés cultural, donde prima el interés cultural. Y se convierte en un instituto, y se convierte en la sede de la UNED, y se convierte en un lugar para hacer encuentros, para hacer seminarios, para hacer conciertos. Y por aquí ha pasado prácticamente desde el año 84 que se abrió el instituto, todos los chavales jóvenes de Aguilar y de su comarca, con lo cual ese vínculo anímico que puede haber entre Aguilar, ya digo, y toda la comarca, y el monasterio, pues es muy grande. Peridis pues cambió completamente ese concepto y de hecho, bueno, él mismo lo dice, ¿no? Que le tachaban de loco porque nadie creía que fuera capaz pues de recuperar esas ruinas. Sobre todo concienciar a los vecinos, lo primero del valor del patrimonio, el que se entienda que esas ruinas tenían un valor y que se les podía dar una segunda vida. Y luego pues la esperanza, ¿no? Yo creo que Peridis también les dio una esperanza de que esto se iba a recuperar y iba a
tener un uso que iba a suponer un desarrollo para toda la comarca, ¿no? Como así ha sido después con la creación pues, de la Fundación Santa María la Real y la utilización del propio monasterio como un instituto, es decir, que efectivamente toda la comarca se ha visto implicada en este proceso de recuperación. La necesidad de una mano de obra cualificada le llevará a crear esas escuelas taller para bueno, pues ir formando a los jóvenes de la comarca en los antiguos oficios y a la vez que se iban formando recuperar el monasterio. Cuando empezó la restauración del monasterio a partir de 1977, Peridis consiguió que el gobierno pusiera un poco de dinero para restaurar y mandó a un maestro con cierta carga renacentista, de conocimiento renacentista, Francisco Gómez Canales. Y lo que hizo, coger gente joven, chavales jóvenes, y formarles. Y a raíz de ver el resultado que estaban dando, dijo, pero ¿y por qué no replicamos esto? Pero a gran escala. Y esos carpinteros o canteros a los que había formado Canales fueron luego los primeros monitores. Tenían 20 y tantos años. Y hasta entonces podían existir pues, las escuelas de formación profesional donde se formaba gente, pero las cosas que se levantaban luego se volvían a tirar. Aquí, cuando alguien empezaba a hacer un muro, ese muro se quedaba. Y eso, alguien que estaba empezando, ver que la piedra que tallaba, ver que el ladrillo que ponía se iba a quedar ahí, yo creo que le daba un subidón de adrenalina. Y no te digo ya cuando 20 o 30 años después han vuelto por aquí y han visto que esas cosas permanecen en su sitio. El modelo funcionó y se ha replicado por toda España, por Iberoamérica y por África incluso. Y todavía se siguen haciendo escuelas taller. En 1871. Más de 20 capiteles, 20 piezas de este monasterio son arrancadas de su lugar, del monasterio de Santa María la Real, y llevadas al Museo Arqueológico Nacional. A ver, en aquel momento tenía sentido, realmente tenía sentido el monasterio, no era más que el convento caído, servía para guardar ganado, o sea, era una ruina, en aquel momento comenzaba la ruina del monasterio. Bosque románico no es más que la consecución de un sueño, es el sueño de Peridis, ¿no? Que los capiteles vuelvan a este lugar, y durante este 2024-2025 conseguimos ya, digamos, culminar el sueño de que volviesen al menos 14 capiteles del Museo Arqueológico Nacional en formato de réplicas. 4 ya teníamos, van a volver otros 10 y ese será a final de año nuestro bosque románico. Los 14 capiteles que vamos a exponer no son de la misma mano. Y yo creo que ahí está también el encanto de este último proyecto, el unir las técnicas más modernas con el aspecto artesanal, que nunca se olvide ese aspecto artesanal. No volverán a su lugar original, donde estaban colocados, porque realmente por la propia composición de la pieza y porque sería un falso histórico realmente no colocar elementos que no son originales, pero sí queremos musealizarlos y que la gente sepa la importancia que tenían los capiteles en el monasterio de Santa María la Real desde el punto de vista iconográfico, desde el punto de vista estilístico y desde el punto de vista de dar la imagen de un monasterio que era un excepcional lugar desde el punto de vista artístico. La Fundación necesitaba un pequeño empujón para que pudiéramos, esos 10 capiteles que nos había ayudado en su financiación la Junta de Castilla y León, pues para que el proyecto tuviese una mayor complejidad. Así que lanzamos ese crowdfunding y bueno, a mitad todavía de crowdfunding hemos superado el límite inferior que teníamos de 5.000, nuestro objetivo realista que era 5.000 euros, llevamos cerca de 10.000 y estamos súper felices porque más de 120 personas han participado en ese crowdfunding. Es cierto que nuestra comunidad autónoma tiene un patrimonio ingente, ¿no? Y conservar tanto patrimonio es difícil. Diríamos que hace falta todavía mucha intervención. Si nos comparamos cómo estaba hace 30 o 40 años, hemos dado pasos de gigante. Aquí tenemos el claro ejemplo, ¿no? Que se puede vivir del patrimonio. Entonces, ¿se invierte? Sí, lo suficiente, yo creo que no, que habría que invertir mucho más porque a la larga también te va a generar un beneficio, ¿no? un desarrollo. Eso de que no nos traen y no nos ponen, no, si tú eres el agente que tienes que desarrollar tu territorio, empieza tú. Es que yo no puedo, no tenemos medios. Con los medios que tengas, tienes 2 manos, tienes una cabeza, tienes una palabra con la que puedes ir hablando con unos y con otros y convencerles.
Es que es así. Palpa esa filosofía Peridis en la gente que habla del monasterio. Qué maravilla, ¿eh? Han trabajado allí muchos años. Nuño se ha jubilado. Y sigue ahí. En la escuela taller como arqueólogo monitor de los chicos que venían del paro, como él, con la carrera acabada o con EGB o sin EGB. Y sí, es emocionante. Y además, mira, yo he estado hace unos días y he estado con la directora, que da la casualidad de que fue una alumna de una escuela taller que casó con el coordinador de la escuela taller, que ha sido coordinador de la enciclopedia. Han tenido 2 hijos, ¿sabes? Y tienen un destino muy marcado. Entiendo que es así. Los hijos ya están en el instituto. No podía ser de otra manera. Milagros, que es la directora, me dice, mira, tenías que conocer a Luis y a Óscar o tal. Y el uno es el profesor de matemáticas y el otro es el profesor de latín, 28 y 23 años. Han sido alumnos del Milagros. Es decir, es una carrera de que unos forman a los otros. Es endogámico. Sí, pero claro, ¿dónde viven? Pues uno en Aguilar y en otro en Nava de Santullar, un pueblo de 15 vecinos o 10 vecinos, si no son 30 en el pueblo. Pero ya hay alguien que es profesor de matemáticas en el Valle de Santullán, estudió en el monasterio. Entonces, este es el río que nos lleva. Decía en el reportaje, este es el sueño de Peridis. Había gente que le llamaba loco. No sé si loco o visionario, porque al final ese sueño se ha cumplido. En toda su dimensión, a lo mejor quizás... Ha superado la dimensión. Ha superado la dimensión. Sí, decías una cosa muy importante antes. Para poder trasladar el monasterio a la siguiente generación hay que conocerlo. Pero para conocerlo hay que dibujarlo, hay que ir allí. El románico es un arte en peligro, es el arte de la repoblación. Se repuebla toda la zona norte de España aproximadamente en el siglo XII. Y ahora se despuebla, salvo las ciudades y algunos pueblos grandes, no queda nadie en los pueblos, pero han dejado todos los monumentos, está sembrado de monumentos. Claro, es que ¿qué va a ser de ellos? Yo me preguntaba precisamente eso, ¿por qué el románico? ¿Por qué no otros estilos, el gótico, el plateresco? ¿Por qué el románico? Pues muy sencillo. Al bajar la Reconquista desde la cordillera cantábrica, se repuebla. Y cuando repueblas, lo primero que haces es la iglesia. Entonces, ¿qué iglesia se hace? La del siglo XII, que es cuando se repuebla. Algunas las tiran porque el pueblo es más grande, pero esos pueblecitos no daban para más, vivían de no gastar. Entonces nos han legado una cultura medieval que es probable que no haya en Europa nada semejante, porque Europa se ha desarrollado más que la península ibérica. Y desde esta fundación que hicimos más tarde, gracias al... Empezó siendo una asociación, ¿no? La asociación y luego la fundación, emprendimos la enciclopedia del románico de la península ibérica. ¿Cuántos tomos? ¿77? 77 tomos, pero no, hablemos en serio. Son tomos de 600, 700 páginas, que están los planos de todos los templos, la descripción, las fotografías, las monografías, el índice de autores. Entonces no hay nada semejante en Europa, ni en Italia, ni en Francia, ni en Alemania, Claro, ni en esos Inglaterra. tomos están en todas las partes del mundo prácticamente. Están en las principales bibliotecas, desde el Congreso de Estados Unidos a la Nacional de Pekín. Si a alguien le dices que eso se ha hecho desde un pueblo de 5.000, 7.000 habitantes, a lo largo de 30 años, con desempleados, licenciados, generalmente arquitectos, dice eso es imposible. Porque, pues sí. Porque esto va más allá de recuperar piedra. Esto va a recuperar una memoria, es que es la memoria diferente, de son valores. La Europa actual es la Europa de los reinos del medievo. Ha caído Roma, hay unos años oscuros, pero luego
empiezan unas monarquías a sentarse en el territorio, son dinastías que se relacionan entre sí, hay unos caminos como el de Santiago y otros, y la cultura de Roma, y Grecia, a través de los monasterios, pues se desparrama por Europa, mezclándose con lo local, por los materiales y por las tradiciones celtas, bizantinas y sobre todo Roma. El románico mira a Roma y quiere encontrar el esplendor de Roma. Y este trabajo de recuperación que desde los años 70 se emprendió en Aguilar de Campo para este monasterio, ¿podría replicarse en tantísimos y tantísimos monasterios, iglesias, patrimonio románico? Ya voy a centrarlo en el románico. El románico lo hemos hecho todo. Ahora solo quedan las tesis doctorales, pero ya tienen todo el material para poder hacer ahora se hacen las tesis a partir de la enciclopedia del románico. Claro, preguntaba precisamente por en qué estado encontró cuando volvió de Madrid el monasterio. Hiedra, escombro. El acometer una actuación sobre un monasterio como el de Santa María la Real podría replicarse con toda esa idiosincrasia y sobre todo esa filosofía, esos valores. Bueno, lo que pasa es que, claro, ¿quién le pone el cariño y la nostalgia y el conocimiento y se implica de esa manera? Pues alguien que se ha criado allí. Es que el monasterio era Miesín Castillos, pero a escala 1:1. Yo me perdía por la ruina con mi amigo Gelín y entonces jugamos al escondite, pues en el claustro, alrededor de las tumbas, y eso fue mi infancia. Y claro, cuando tienes una infancia que has vivido en la Plaza Mayor, que era un convento en ruinas, en un claustro, y te has empapado de arquitectura, luego yo digo, pero ¿por qué yo me dio por estudiar arquitectura si yo fui a Madrid a trabajar a una oficina? Porque no tenía la familia recursos para pagarme una carrera. Pero me tuve que... Porque arquitectura, porque en la redacción es verdad que hemos intentado dilucidar un poco la decisión de esa carrera que emprendió Peridis. Y digo, ¿no sería antes el cascabel que el gato? Es decir, no querría estudiar arquitectura porque tenía en el subconsciente la posibilidad de que si aprendía esas pautas arquitectónicas, ¿podría acometer esa rehabilitación? Pues te voy a decir, sí. 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 El carácter es el destino, pero también la infancia. Entonces, mi infancia feliz de posguerra se desarrolla en un monasterio, en ruinas, pero que era la huerta monástica, era la que a mí me alimentaba. Yo bebía el agua del convento. En alguna medida el verbo se hizo carne o la carne se hizo verbo. Entonces, ¿por qué estudié arquitectura? Hombre, se me daba bien el dibujo. Lo sabemos, lo sabemos. Se me daban bien las matemáticas. Y tenía necesidad para hacer lo que se llama ahora el ascensor social. Y cuando volví al monasterio, pues ya me llamó. Y el monasterio me habló y me dijo, José María, fíjate cómo estoy. José María, precisamente. Estoy por los suelos. ¿Cuánto de José María hay en este libro? ¿Raúl no será un Peridis ahí? No, es el 99%. Está el porqué. Ahí está el porqué. Yo me metí en aquella aventura absurda de intentar recuperar una ruina que era irrecuperable, que no tenía uso y que iba más. Entonces, claro, era arquitecto, me llama al monasterio y me dice, José María, ten piedad de mí, que me estoy cayendo, claro, que voy a más, que la ruina avanza, que no puedo respirar por los escombros, las zarzas me ahogan. Tú estás en Madrid, vete por ahí por los despachos y que alguien me eche una mano. Entonces, cuando voy por los despachos, pues consigo, después de mucho zapatear, que digan que te vamos a dar un dinero. Hay que crear una asociación. Entonces dije, no, este no es mi problema, este es el pueblo entero. Esa es la clave, porque es verdad que el libro es una novela. No sé cuánto hay de ficción, pero es prácticamente todo real. Pero decidió hacer una novela, es decir, ficción. ¿Para qué? Porque podía haber documentado lo que es su vida en ese sentido. Eso ya lo hice en otro libro, que tiene el título, la frase que hizo Unamuno, que dijo cuando lo vio, hasta una ruina puede ser una esperanza.
Y todos esa es la los clave. estudiosos, los periodistas, los viajeros que fueron por Aguilar se lamentaban, esta ruina, no hay derecho, tal, y se iban. Pero yo no me podía ir. Lo porque sorprendente es que el monasterio le hablaba, pero ¿cómo consiguió que todo un pueblo se sumase a ese sueño? Porque claro, aquí está la cuestión, primero de liderazgo, entiendo, y segundo de convencimiento de esos valores y de ese perpetuar en tu propia casa un valor Pues para muy el futuro. sencillo. Lo dice Cervantes, si se sabe sentir, se sabe decir. Entonces, lo que yo sentía lo pude transmitir porque también lo sentían mis vecinos, que tenían un monasterio que o no podían enseñar o cuando lo enseñaban les decían, pero qué vergüenza, ¿cómo pueden tener ustedes? No decían el Estado, ustedes así este monasterio. El monasterio es del más cercano que esté. ¿Cómo fue captando? ¿Fue llamando puerta a puerta? ¿O cómo hizo? Bueno, Porque claro, había que convencer, claro, el que cuando uno cree en eso, lo trasladas y lo proyectas muy bien, pero claro, había que convencer a mucha gente, pronto, el trabajo fue y ingente, pronto. claro. Pues muy sencillo. Un día que estaba sacando fotos para ir por los despachos diciendo, oye... Que esto necesito se pasta, cae, ¿no? que tenéis que intervenir, tenéis que intervenir. Pues me encontré al cartero del pueblo, Ah, ¿sí? que había sido compañero de colegio, que no me reconoció. Yo iba con las barbas, la carrera hacía 5 o 7 años que la había acabado, y él tenía las llaves, me lo enseñó, y iba diciendo, oye, esto está muy mal, tal, se cae, digo, sí, pero tenemos que hacer algo. Y en un momento determinado le digo, mira, se cae pero por poco tiempo, esto lo vamos a recuperar nosotros. Hace así, Sorprendido, y me claro. dice, ¿usted cree? Bueno, debió ser el primero que pensó que estaba loco, porque iban a haber ido los monjes de Poblet, pero como no fueron, separaron las obras, Y ya no lo se hizo dejaron de nada. aquella manera y a peor, ¿sabes? Y entonces, bueno, yo sabía que había que hacer una asociación cultural. Estábamos en 1977, en plena transición. Nos prometieron que iba a haber libertad de asociación. Montamos una asociación, hicimos una asamblea y yo le conté a la gente que quiso venir el sueño que tenía. Y el sueño era, va a haber un instituto de bachillerato, va a haber universidad a distancia, va a haber actividades culturales, conciertos. O sea, de momento, enseguida tenemos que convertirlo en un gran centro cultural, en un foco de realización. Desde aquí tiene que salir el rescate del románico. Entonces hicimos ambiciosísimo. una carta a los Reyes Magos sí, sí. que cuando la veo, digo, pero si esto era un sueño, pues lo hemos superado con creces. En todo caso, lo sorprendente es que ya tuviera un objetivo claro, porque lo lógico para restaurar un monumento y un románico, además, es musealizarlo, visitarlo, que sea un reclamo turístico, pero dotarle de ese contenido tan objetivamente suyo, porque claro, se iba a quedar en las raíces del propio Aguilar de Campo. Sí, pero Eso ¿sabes estaba... qué? No, pero yo lo tenía claro porque lógicamente la arquitectura te da una cultura. Yo sabía que en Bolonia estaban recuperando el centro histórico y se llamaba el Recupero de Bolonia. Y estaban utilizando los grandes conventos y cuarteles como sedes de servicios culturales, médicos, etc. Es decir, rehabilitaban los edificios para imbricarles en la vida de la ciudad. Entonces yo dije, Aguilar no tiene instituto. No es que me dijeran que no tenía, es que yo como no tenía instituto Aguilar, cuando era niño tuve que ir a estudiar una parte del bachillerato a Palencia. Y luego pues tuve que hacer el preu al cabo de los años en el nocturno. Y luego pues tuve que ir a la universidad y a arquitectura trabajando. Entonces yo hice la carrera trabajando. Claro, tenía empeño en formarse, está claro, porque no era fácil en esos contextos, ¿verdad? Era mi destino, era el monasterio por dentro, el recuerdo, las vivencias de infancia, ese suelo del que ha brotado tu personalidad, del que te has nutrido, esa tierra, el que me decía,
pero sin saber nada, ¿no? El destino. Mira a ver arquitectura. Y cuando hago arquitectura, pues no hice restauración, ni pensaba, por lo más remoto, pensaba. Pero había algo dentro de mí que me llevaba a Aguilar. Que te hablaba el monasterio. Y luego, cuando llegué a Aguilar y me encontré en aquella situación, pues me acordé de lo de el buen samaritano. Y luego tuve la suerte de que García Guinea, el que había hecho el libro y la tesis doctoral sobre el románico palentino, era amigo de mi tío Laureano, que había sido canónigo de la catedral. El camino estaba marcado. Y me encontré con él alguna vez. Bueno, pues contaba esas historias, yo estaba en otro rollo. Y luego resulta que nos seguimos la pista de García Guinea con él. Y yo tenía el libro de García Guinea y las páginas abiertas por Aguilar de Campo. ¿Y cuánta gente, cuántas generaciones de Aguilar de Campo han agradecido el trabajo de Peridis? Porque claro, ya son muchas. Por el monasterio han pasado ya 40 promociones, 5.000 chicos y chicas, donde unos ya son maestros, ya son profesores allí. Escuelas taller, pues habrán pasado 3, 4, 5, 6... pues 2.000 personas, casi todos los chicos que no habían acabado el bachillerato, otros que mucho, otros que tenían una carrera, aprendieron un oficio. Ha sido un poco la salvación de esas generaciones, sobre todo en la perspectiva que ahora tenemos respecto a los 70 hacia acá y la situación que estamos viviendo ahora, porque por ejemplo, esta semana hemos conocido ese informe de Cáritas, donde pues, la pobreza entre los jóvenes es algo inaudito, dramática. Inaudito. Y el que hace años que ya se han dejado un poco a un lado las escuelas taller, porque venía la tecnología que lo iba a resolver todo. Y también que todos queremos ser universitarios. Sí, y, eso da para otro programa. Ese es un problema porque en la Edad Media y después el trabajo manual denigraba a la persona. Entonces estábamos los hidalgos, que no trabajaban con las manos. Aquel personaje en Toledo que se echaba migas en la barba y no comía, pero era para que vieran... Que parecía que se daba el gran... Entonces ese es un problema en España. Pero ahora mismo hay una enorme necesidad de artesanos. Se acaban las tradiciones de padre a hijo. Nadie quiere ser panadero, nadie quiere ser herrero, nadie quiere ser albañil, pero hay una generación, o una parte de la generación, que no aprende con la cabeza, aprende con las manos. Los italianos lo llaman il lavoro delle mani intelligenti. Las manos son inteligentes. El ser humano se ha hecho mirándose la mano. Un niño se mira la mano y aprende que tiene una parte en el cuerpo que ya piensa. Y luego se mira el pie. Y ves a los niños cómo se miran el pie. Cuando descubren el pie y el chupete que cae, experimentan con las manos. Entonces, un oficio se aprende con las manos. En las escuelas taller el principio era aprender haciendo y hacer aprendiendo. Y el chico diría, aprendo, entiendo lo que veo y aprendo lo que hago. Pues ese es el método de aprendizaje. Ahora, eso sí va con un sueldo y con una formación humanística, tienes un aprendizaje distinto de las personas que están en riesgo de exclusión social. Y yo por eso propongo que se adapten las escuelas taller a las necesidades de la España actual y a los chavales que no tienen oficio ni beneficio, se les dé un oficio y un beneficio. Y ese beneficio se llama salario, se llama seguridad social, se llama seguro de enfermedad, se llama puerta abierta para integrarse en una sociedad que les necesita. Ahora mismo en la España actual hay parece dos derivadas clarísimas, que es precisamente esa, la de que los jóvenes tienen francas dificultades para muchas cosas, la vivienda, y la otra es la denominada España vaciada, que creo que no le gusta nada que la llamen vaciada. No, es que es mala definición. Mala definición. Y la España despoblada o que se despuebla. No está vaciada,
tienen las casas, los pueblos son un patrimonio, la masa forestal lo es decir, es un recurso. En los pueblos de España son un recurso extraordinario, pero si se les deja morir, ¿qué hacemos? Entonces, no es fácil porque la cultura de la agricultura y de la ganadería no necesita tanta población. Allí se vivía de no gastar, pero hay muchos recursos, aparte del agropecuario y del forestal. El turismo es un gran recurso, pero ahora además, con la inteligencia artificial y con el trabajo online, oye, tú puedes vivir en un pueblecito, ahora necesitas servicios. Claro. Por lo menos en la cabecera de comarca, ¿no? Claro. Cercanía. Y luego yo creo que hacen falta unas cosas, que es, mira, yo recuerdo los camineros, no, las carreteras no estaban asfaltadas en mi infancia. Sí. Y entonces había una caseta de caminero cada 5 kilómetros y tenía de tal sitio a tal sitio. Eso lo tenía que tener cuidado, mantenido. Entonces, hace falta mantener los montes para que no se incendien. Que tiene que haber un paisano que lleva un rebaño de cabras que desbrocen. Es complejo, ¿eh? Sí, lo es. Pero es plantear que hay un problema y que hace falta conservarlo. Por eso se hicieron los museos hace muchos años. ¿Puede ser precisamente el patrimonio, el reclamo para llenar esa España que necesita actividad? Quiero decir, no llenarla, pero por lo menos dotarla de población. Y hay un principio, ¿eh? Cuando se cae la iglesia, se cae el pueblo. Yo lo tengo comprobado. Sí. O sea, en el momento en que se deja caer la iglesia, el pueblo desaparece. Es la puntilla, la ejecución de la pena de muerte. Y hablaba de que es un atractivo turístico. Cualquier iglesia de un pueblo pequeño, cualquier monumento que pueda resultar... No solo eso, y el paisaje que lo rodea. Bueno, es que claro, eso, que tenemos mucho por un también en Castilla y paisaje. León. Claro. Yo voy a citar el norte de Palencia. Vas y ves colinas, y ves una colina, qué bonito, tal, qué bonito. Y hay una que tiene una ermita románica. Ese paisaje ya deja de ser un paisaje solamente físico, se convierte en un paisaje trascendente. En ese sitio vivieron, lo montaron, tenían unas creencias, y es trascendente. Miraban hacia arriba y se preguntaban, ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cómo salimos de aquí con bien? Había una religión. Sí, te lleva a la reflexión. Pero de ese muchos... sitio tiene la magia que dice el poeta. El lugar habitado por un hombre ya no está solo del todo. Pero el legado que tenemos es que no tenemos derecho a que se pierda nuestra generación. De todas formas, es verdad que esa soledad que parece que envuelve al medio rural, a esa pequeña ermita, a esa iglesia, puede darse la paradoja de que resulte tan atractivo ese tipo de turismo Ahí está. Que podamos morir de éxito y podamos destrozar lo que tenemos porque los visitantes están... Hay territorio para dar y tomar, o sea que... Y además... Es que estoy recordando, digo, si es que hay monumentos o hay zonas, parajes que se abarrotan de turistas. Bueno, esos son unos pocos. En la España rural no hay tantos. El campo, el medio natural, tiene muchos atractivos gastronómicos, caza, pesca, paseo, observación de la naturaleza. Tiene muchos recursos. Pero caben las artesanías, porque eso lleva a un comercio. Y además cabe trabajar allí. Entonces, trabajar en espacios seguros, amplios. Mira, España tiene un valor que no hay en Europa prácticamente. Y es, cruzas el puerto de Somosierra y miras hacia Burgos y ese espacio ensancha el alma. Castilla es que es una gozada. Claro, en estos tiempos que vivimos, hablar de la artesanía, de la reflexión, estaba pensando que es verdad que la labor de las manos es valiosísima, como comentaba,
Pero claro, ahora eso puede replicarse en instantes a través de inteligencia artificial. Si Peridis hubiera pillado en los años 70 la inteligencia artificial y las recreaciones en 3D, que pudieran haber hecho esos capiteles tan rápido, ¿hubiera tirado de eso o de la artesanía? Ahí es una buena reflexión. Se ha hecho no con inteligencia artificial, pero esta copia se ha hecho con tecnología. Antes se hacía manualmente, lo hemos con visto. artesanía. Ahora hay artesanía y tecnología. La tecnología es para no tocarlo, fotografía digital, pero luego eso hay que darle forma. Claro. Y ahí viene el artesano. La inteligencia es una herramienta, la inteligencia artificial, para los artesanos. Pero lo que no podemos, si es que tenemos que verlo como recurso, como una herencia maravillosa, es que cuando vas por esos sitios, se te esponja el alma. Es cierto. Dices, bueno, qué territorio, qué vistas, qué horizonte. Aquí no hay prisas. El tiempo pasa de otra manera. Entonces, España tiene territorio. Y además tiene territorio cultural y natural junto. Cierto. Donde tienes una escultura al aire libre, como cualquier ermita románica. Tiene arquitectura, escultura, pintura, paisaje, hasta música. Maravilloso, claro. Si es que es un dibujo estupendo para quedarse, para disfrutarlo, para también pausar un poco y disfrutar de los tiempos, de los silencios. Es que eso nos va a costar un poco Eloy, más. El profesor de matemáticas, vive en la Nava de Santullán, un pueblo de 10 vecinos. Y él sale del instituto, coge el coche, en 5 o 10 minutos está en su casa. Calidad de vida, que dicen. Un paseo... Claro. Tiene la huerta, cultiva su huerta, tiene el paisaje para él. Entonces, claro, un tío que está en la montaña de Palencia, ¿quién tiene ese jardín a su alcance para él solo y 4 más casi todo el año? Y además que tiene osos y lobos y... Cierto. Corzos. Bueno, es una maravilla. De todas maneras, José María, nos vamos a ir unos instantes a publicidad. Volvemos enseguida en Espacio Abierto porque siempre recurrimos a los estudiantes, a los futuros arquitectos en este caso, para ver qué cuestiones le van a plantear a José María Peridis. Nos volvemos en unos instantes. Ya estamos de vuelta en Espacio Abierto. Hoy estamos hablando de muchas cuestiones, pero sobre todo de experiencias de vida, de patrimonio, de cultura, de restauración, de literatura también, con José María Peridis. La verdad es que yo advertía que había algunos chavales, futuros arquitectos, que querían plantearte alguna cuestión. Pues no vamos a esperar ni un instante, vamos a por ello. Con todo el patrimonio que tiene Castilla y León, que todo no se puede recuperar, ¿cómo elegir los bienes más importantes o los prioritarios? Claro, ¿quién decide? Esto es como quién decide en un hospital. Bueno, que estaba recordando otras cuestiones. ¿Quién tiene esa capacidad? Acepto la mayor. ¿No? No tenemos que escoger. Tenemos que conservarlo todo lo que se pueda. Es decir, ¿quién decide? Bueno, deciden las... Claro, dices, este se muere y este no. No se muere ninguno. Es decir, todo hay que conservarlo. Otra cosa es la restauración. Conservar cuesta poco. Restaurar cuesta mucho. Entonces, restaurar aquello que se vaya a usar y que tenga más valor. Los expertos, las administraciones saben aquello que tiene más valor y lo declaran. Patrimonio de la humanidad, patrimonio, bien de interés cultural, esa protección que histórico, necesitan, etcétera. De todas formas, lo hablábamos antes fuera de cámara, qué difícil es el aceptar que una restauración o una protección de un monumento puede implicar que se rompa un poco la estética original, que haya que establecer estructuras para evitar que ese bien de interés cultural sufra la lluvia, el viento, el frío, que se deshaga. ¿Qué priorizamos ahí? ¿Priorizamos que la estética original no se preserve o que ese monumento dure en el tiempo? Pues yo creo que lo fundamental es preservar el alma del edificio. ¿Qué nos cuenta y qué nos dice? Porque puede haber elementos que se preservan in situ u otros que puede retirarse. Claro. Hay catedrales donde la estatuaria se deshace, la retiran, ponen una réplica, lo llevan a un museo en Estrasburgo, pero es que se les llena de estatuas.
Claro. Entonces, esa es una buena pregunta de mi colega y tuya, pero yo creo que lo que hay que tener es una visión amplia. Una sociedad moderna que tira a tantas cosas. ¿Es que España no tiene recursos para preservar el patrimonio? No los tiene. ¿Quién fija la prioridad? Para mí es dónde está la finura. ¿Qué nos dirán las generaciones futuras? Porque a lo mejor estamos haciendo edificios, infraestructuras, que el día de mañana no sirven para nada. Sí, la verdad es que esto solo nos lo va a responder el tiempo, es cierto. Pero el patrimonio tenemos obligación de conservarlo. Y para eso, ya en el siglo XVIII-XIX, Ruskin, se escribe Ruskin, dijo que es preferible un apeo, una prótesis, una muleta, a que se caiga. A que se caiga. Entonces, hay una cosa que a mí me asombra, que hay una iglesia y ves que tiene una grieta y que eso se va a caer y que se cae la bóveda y que el tejado tal. Pues lo primero es el tejado, habrá que primero impermeabilizar, que no entre el agua. Segundo, proteger y habrá que tapiarlo a veces. Yo veo muy pocos templos tapiados, pero habría que tapiarlos. Y si tiene capiteles, delante de la portada. ¿Y quién inspecciona eso? Tenemos un servicio de inspección itinerante. ¿Y quién es el responsable? Yo voy por la carretera, veo un templo, me acerco y no veo allí. La responsabilidad de la conservación de este templo es del Cabildo, o es del Obispado, o es de la Diputación, o es del Ayuntamiento, o es de la Junta, o es del Estado. Depende del nivel que tiene o el valor histórico, artístico. Pero no está muy definido, es verdad, que no está muy bien definido quién tiene que ocuparse de eso. Definir responsabilidades es importante. Es importante. Bueno, José María, vamos por la siguiente pregunta. ¿Qué le diría a los ciudadanos para que colaboren en la restauración del patrimonio? Hombre, como convenció a los de Aguilar, de esa manera, ¿no? Que en la restauración yo no diría. Yo diría en el mantenimiento y la conservación. Yo creo que la restauración ya es un problema mayor. Yo pude hacerlo de Aguilar porque era arquitecto y me lo encargaron a mí porque me dijeron, oye, tú que estás cerca, asume el problema por todos los lados, ¿no? Pero creo que tenemos que estar centrados en la conservación. Yo les digo a los ciudadanos que se preocupen del bien cultural que tienen más cercano, que se agrupen en una asociación de amigos y que promuevan su ocupación, diría, su explotación cultural, su animación cultural. Darle vida, porque al final es verdad que puedes restaurarlo, pero si lo dejas sin uso... Es a la misma. Sí, en Toba de Valdivieso, a mí me llamó un compañero del colegio, Juan González Ruiz, y me dijo, Peridis, ¿cómo has hecho tú en Aguilar para el monasterio? Una asociación cultural. ¿Qué nos aconsejas en Toba? Pero tienes que venir, me dijo. Bueno, pues voy a ir a ver cómo está la iglesia de tu pueblo. Fui a verlo, digo, una asociación cultural. El tejado, lo primero. Los ventanales para que no entren los pájaros. Quitar las zarzas y todo lo que hay alrededor. Eso, en una iglesita pequeña, no está. Hacer un poco de comunidad. Hicieron un crowdfunding, pusieron dinero. Claro. Tal. Y luego hicieron actividades culturales. Y dieron conciertos. Y una conferencia de vez en cuando. Iban todos los vecinos de Valdivieso. Así, de esa manera, claro. Llenarlo de vida. Los edificios piden que el hombre, el ser humano, les dé el calor humano. Vamos con la siguiente pregunta. Son todas lecciones magistrales. Vamos a ello. De todas tus facetas en la vida, ¿cuál es la que más te motiva? Claro, como eres polifacético absolutamente, se te da bien todo, incluso las matemáticas, nos apuntabas antes. La vida. La vida. O sea, de toda la vida, la vida. Entonces, se vive una vez, solo una vez. Solo una vez. Y entonces, chica, yo dije, para una vez que se vive, vamos a mirar la vida con varios ojos. Y la mejor manera de ver la vida con varios ojos es de verla desde varias actividades. Entonces, bueno, pues la he visto como arquitecto, la he visto como dibujante, la he visto como caricaturista, la he visto como comunicador,
la he visto como escritor. Entonces, eso te da una visión panorámica de la vida. Y todas esas se han unido en vida. Eso es vida. Y eso es vida polivalente. Yo, sinceramente, tengo 84 años y con este libro me he dado cuenta de la de cosas que he hecho. Digo, pero ¿cuánto se puede vivir en una vida? ¿Cuántas vidas puedes vivir en tu vida? Hay que exprimirla al máximo, máximo. Y desarrollarte mientras estás vivo, ¿no? ¿Y eso qué significa? Pues que ya la mirada se va ampliando. Y ya eso que haces por vivir intensamente, por ser útil, te da vida. Y te prolonga la vida. No será el último. José María Pérez Peridis, el tesoro del convento caído, que además nos ha ilustrado. Yo es que lo tengo que enseñar, ya sé que vamos fatal de tiempo, compañeros, pero tengo que enseñaros esta dedicatoria maravillosa. Lo llevamos en el corazón para disfrutar de la vida, que también hay que hacerlo en el trabajo. Igual que yo, Aguilar de Campoo, el monasterio Castilla y León. Gracias por este ratito, ha sido una lección magistral. Y mucha suerte en el camino, que no la necesitas, que vaya bien. Bueno, necesito suerte en el camino porque no me queda mucho y si tropiezo... Ay, no diga eso. Bueno, es ley de vida y hay que asumirlo. De momento vamos a disfrutar de todas esas facetas, una de ellas es la literatura. Y a ustedes, como siempre, emplazarles a un nuevo espacio abierto. Será la próxima semana, el próximo viernes. Hasta entonces, disfruten. Adiós. Gracias.